Buenas noches, doctor. El día de hoy vamos a exponer sobre el análisis del expediente número 03-2021, región Callao, referido a la contratación de la ejecución de obra, mejoramiento de la prestación del servicio educativo de la institución educativa Virgen de Fátima del nivel primario y secundario, distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao y región Callao. Bien, ahora en cuanto a la entidad convocante, se trata del gobierno regional del Callao. Ahora voy a hablar sobre las bases. Bien, el objeto de la convocatoria del presente procedimiento es referido a la selección, tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra ya mencionada sobre el mejoramiento de la prestación del servicio educativo de la institución educativa Virgen de Fátima. En cuanto al valor referencial, tenemos que es ascendiente a 30.647.693,49 soles, incluidos los impuestos de la ley, cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra mencionada. En cuanto al sistema de contratación, tenemos que es de suma alzada, que está en el artículo 14 de la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente en el inciso 1, en el cual menciona que es aplicable cuando las cantidades, magnitudes y calidades de la prestación están definidas en las certificaciones técnicas, en los términos de referencia o en el caso de obras en los planos específicos técnicos, memoria descriptiva y presupuesto de obra. Bien, en cuanto al plazo de prestación del servicio de consultoría de obra, tenemos que es de 360 días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de la obra. En cuanto a la base legal, voy a mencionar algunos. Tenemos la ley número 31084 referida al presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 y la ley 31085, que se refiere a la ley del equilibrio financiero del presupuesto del sector público del año fiscal 2021. Bien, ahora voy a dar pase a mi compañera. Buenas noches. Respecto a los documentos para acreditar los requisitos de calificación, tenemos el de representación. De ser el caso, promesa de consorcio con firmas legalizadas en las que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. La promesa de consorcio debe ser suscrita por cada uno de sus integrantes. El representante común del consorcio se encuentra facultado para actuar a nombre y representación del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias y suficientes facultades. Otros factores referidos al objeto de la convocatoria son la gestión de calidad, la cual implica el elegir a empresas consultoras que cuenten con una adecuada certificación de gestión de calidad de aplicación interna, aspecto que conllevará a mejorar el servicio ofertado. Los requisitos para perfeccionar el contrato son la carta fianza por garantía de fiel cumplimiento del contrato, la misma que debe estar dirigida al mejoramiento de la prestación del servicio educativo de la institución educativa Virgen de Fátima, a través de la retención del 10% del monto contractual que debe efectuar la entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Un aspecto importante es que en caso el postor, ganador de la buena pro, sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio en calidad de garantizados. De lo contrario, no podrán ser aceptadas por las entidades. Respecto a los adelantos, se otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista solicitará los adelantos dentro de los 8 días siguientes en la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante la carta fianza o póliza de caución, acompañada del comprobante de pago correspondientes. La entidad entregará el monto solicitado dentro de los 7 días siguientes a la presentación de la solicitud.
Además, en cuanto a la forma de pago, tenemos que los pagos serán efectuados mediante valorizaciones mensuales en forma proporcional al plazo de ejecución de la obra, de acuerdo al monto que resulte de descontar al monto total de la propuesta económica, el monto correspondiente a la etapa de liquidación de contratos de obra y supervisión, correspondiendo el pago en base a los servicios efectivamente prestados, en concordancia con lo señalado en los presentes términos de referencia. Voy a dar base en estos momentos a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición, tenemos en las características técnicas del servicio a realizar que se elabora y presenta, previo al inicio de sus servicios, un cronograma de utilización de los recursos de su presupuesto económico. Eso tiene que ser en concordancia con el calendario de avance de obra del expediente técnico, el que posteriormente se deberá actualizar a la fecha del inicio de la obra, en concordancia con el calendario de ejecución de obra presentado por el contratista y aprobado por la entidad. En la liquidación de la obra tenemos que dentro de los 30 días siguientes de recibir la liquidación de obra presentada por el contratista, el supervisor presentará para la aprobación el informe de revisión y conformidad de la liquidación del contrato de obra. La garantía mínima del servicio es 7 años contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra. En la modalidad de selección tenemos que es un procedimiento clásico o una licitación pública. En el sistema de contratación, bueno, tenemos que suma alzada, como ya lo había mencionado antes, y en las penalidades tenemos que en caso de retraso injustificado del contratista durante la ejecución del contrato o falta de ejecución del contratista con el personal ofertado, se va a regir de acuerdo al artículo 162 del reglamento. Y las demás penalidades son consignadas en las bases del proceso. En el resumen de los actuados, tenemos que la entidad convocó a la licitación pública, siendo la primera convocatoria para la contratación de la consultoría de la obra, por un valor estimado de 33.647.693. En el periodo comprendido entre las fechas 29 de octubre del 2021 y 26 de enero del 2022, se llevó a cabo el registro de los participantes. En el periodo comprendido entre las fechas del 29 de octubre del 2021 y 15 de noviembre del 2021, se llevó a cabo la etapa de formulación de consultas y observaciones. Según el calendario del procedimiento de selección, el día 18 de enero del 2021 se llevó a cabo la etapa de absolución de consultas y observaciones y con la misma fecha se llevó a cabo la integración de las bases. El procedimiento de selección fue convocado bajo la vigencia de la Ley de Contrataciones con el Estado, aprobada por la Ley 30.22.5, y aprobado por el Decreto Supremo 344-2018. El 27 de enero del 2022 se realizó la presentación de ofertas y el 2 de febrero del 2022 se otorgó la buena pro al postor Consorcio Virgen de Fátima por el monto de su oferta ascendente a 30.647.693. Y por último, con fecha 7 de abril del 2022, se emite la Resolución Ejecutiva Regional número 92, que declara la nulidad del contrato por la transgresión del principio de presunción de veracidad. Voy a darle paso a mi compañera para que continúe. Bien, de acuerdo a la Resolución Ejecutiva Regional 92 del 2022, el objeto de esta era la documentación falsa presentada como parte de la propuesta técnica para esta licitación pública, ¿no?, de Región del Callao. Las partes son la entidad que es emitida por el Gobierno Regional del Callao, el contratista que es dirigida por el representante del Consorcio Virgen del Fátima. En cuanto a la situación de hecho, el 28 de octubre del 2021, a través de la plataforma del SEACE, el Gobierno Regional del Callao convocó al procedimiento de selección de lo que es la licitación pública, donde el 28 de febrero del 2022 se suscribió el contrato de mejoramiento de la institución educativa Virgen de Fátima, y del 7 al 21 de marzo del 2022 se enviaron unas cartas donde la última, que fue enviada vía notarial, solicitando al banco BBVA, sirviéndose a verificar, ¿no?, este documento denominado Carta de Referencia Bancaria, para que se compruebe la inexactitud o también la falsedad de la información vertida en dicha carta.
Es así que el 31 de marzo del 2022, la Oficina de Logística señala que, según el numeral 6 del artículo 64 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se procedió con la fiscalización de la carta que habría sido emitida por el banco a solicitud de las empresas integrantes del Consorcio Virgen de Fátima. Y por eso es que se emite la nulidad del contrato que se presume, ya que se presume la transgresión del principio de presunción de veracidad. Le doy paso a mi compañera. Buenas noches. Respecto a las normas aplicadas en el contrato en mención, se estipuló 2 artículos. Como primer punto tenemos el artículo número 2 del inciso F del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado. En este señala los principios de eficacia y eficiencia, el proceso de contratación y las decisiones que se adoptan en su ejecución. Por otro lado, tenemos el artículo 44, numeral 44.2, literal B de la Ley de Contrataciones, el cual señala que el titular de la entidad declara de oficio la nulidad de actos del procedimiento de selección solo antes del perfeccionamiento del contrato. Respecto a los aspectos importantes de la contratación, se invocó la causal de nulidad del contrato en la licitación pública número 003-2021 por la carta de referencia bancaria, puesto que el titular de la entidad en una decisión de gestión puede determinar si es que se ejerce o no la facultad de la declaración de nulidad en el contrato. Mediante un informe técnico, el cual tiene que establecer los criterios de eficacia y eficiencia, oportunidad de contratación, costo-beneficio, satisfacción del interés público, el estado de avance de la contratación, el logro de la finalidad pública, el bienestar de las condiciones de la vida de los ciudadanos, entre otros. Por lo cual no se vio en esta contratación. Respecto a la vulneración del principio de veracidad y de integridad, como primer punto tenemos el principio de integridad, el cual se encuentra establecido en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones. Este señala que la conducta de los participantes en cualquier etapa del proceso de contratación debe estar guiado por la honestidad y la veracidad, evitándose cualquier práctica indebida y actos que no sean honestos, y en caso esto se produzca, debe ser comunicada hacia las autoridades competentes de manera directa y oportuna. En cuanto al principio de presunción de veracidad, específicamente se basa en la tramitación del procedimiento administrativo, que se debe presumir que los documentos y declaraciones presentadas deben ser hechos verídicos, el cual se indica en el inciso 7 del numeral 1 del artículo del título preliminar del procedimiento administrativo general. Ante estas indicaciones, nos hemos propuesto la pregunta, ¿no? de si es que resulta procedente que si el titular tenga la potestad de declarar nulo o no el contrato. En la contratación se resuelve la declaración de nulidad de oficio, por una parte del gobierno regional del Callao, y por otro lado tenemos al contratista, el cual viene a ser el Consorcio Virgen de Fátima, conformado por las empresas Goldor Corp y Campos Obras y Proyectos, basándose en la transgresión del principio de presunción de veracidad. Voy a dar pase a mi compañero. Gracias. Bueno, la posición que hemos adoptado como grupo es de que no debió declararse nulo. Esto porque existe una opinión del OCE, que es la 032-2019, que establece lo siguiente, que la entidad tiene la potestad de declarar la nulidad bajo ciertos criterios. Estos criterios son los siguientes. El criterio de eficacia y eficiencia, oportunidad de la contratación, de costo-beneficio, satisfacción del interés público, estado de avance de la contratación, logro de la finalidad pública y el bienestar de las condiciones de vida de los ciudadanos. Nosotros realizando el análisis
a la resolución, no hemos podido evidenciar de que se haya desarrollado bueno, la totalidad de los criterios. Entonces, bajo esa línea de ideas, podemos concluir de que la entidad no ha seguido el lineamiento dictado por el OCE, ¿no? Para hacer uso de esta potestad para declarar la nulidad del contrato. Ahora, en sí, todo se centra en lo siguiente, ¿no? En dos versiones, la versión de la entidad que establece de que no se ha, bueno, se ha presentado una documentación falsa durante la etapa de licitación, y obviamente esto se trasladó al contratista, en donde el contratista presentó sus descargos indicando que ellos no habían presentado un documento falso y no entendían por qué la entidad financiera había manifestado que no, el documento que habían presentado era falso. Ahora, en sí, los criterios que se consignan en esta opinión del OCE se resumen a que no se debe emitir un pronunciamiento sin antes haber realizado una evaluación, teniendo en cuenta que debe prevalecer el beneficio de la sociedad, evitar mayores costos a los que ya se van a generar a partir de el desarrollo o la ejecución del proyecto, y obviamente que haya una finalidad o un bienestar social, ¿no? Bueno, finalmente tenemos que, bueno, el contratista puede optar por iniciar o activar la cláusula respecto a solución de controversias, en donde instalarían una junta de resolución de disputas, en donde lo que se llegaría o lo que se querría lograr sería dilucidar y determinar que la continuidad de la obra sería lo más viable en función a obviamente establecer de que no se ha presentado una documentación falsa, y en caso se haya presentado, la viabilidad de la nulidad de oficio del contrato. Eso sería todo. Gracias.